Entonces sueño con trenes que descarrilan, se amacan antes de caer, rompen los rieles, largan chispas, y después viene ese ruido previo a la detención tan estridente que hace doler las muelas, que conmueve, como cuando la navaja raspa en la zona de la nuca y las cabezas se estremecen, las espaldas se estremecen y no importa si es Bicho Sousa o el viejo Berman, las espaldas se sacuden como los vagones de un tren descarrilando. Escalofrío que le llaman. Después hay un ardor en la nuca y la picazón del cepillo entalcado rodeando el cuello y una primitiva calma. Es un proceso, yo lo pienso semejante a... tiene ciertos tiempos semejantes a los tiempos naturales, en algún sentido, entre comillas, lo natural, ¿no? Generalmente hay cierta época del año en la que me sucede más la escritura que en otros momentos, y entre julio y octubre, noviembre es cuando más escribo. Y además el proceso de escritura, la formación del relato, tiene la lógica de la sedimentación, digamos. Se va sedimentando como la tierra en algún sentido, y la escritura tiene mucho que ver, en mi caso, con la experiencia, ¿no? Esa lógica de ir acumulándose, de ir necesitando además un tiempo de sedimentación, de descanso para después poder escribir, ¿no? Ese barullo, que es un barullo mental, ¿no? Todo eso que uno ve, observa y que va articulando está en la cabeza, ¿no? Y está el deseo de querer escribir algo con todo eso. Después empiezo a tomar notas sueltas, dispersas, y en un cuaderno, y cuando más o menos tengo la estructura y sé qué es lo que quiero escribir, ahí sí me pongo a escribir en la computadora, por ejemplo. Pero no puedo escribir lanzándome directamente, quiero escribir una historia, sin saber cuál es la estructura, ¿no? Porque me siento tremendamente perdido, siento que no avanzo. Pero cuando armo la estructura, por ejemplo en la descomposición, sabía más o menos cómo era la estructura, que era un día, que era casi toda una noche, y que iba a tener dos partes. O en Glaxo, cuando sabía que eran 4 voces que narraban en distintos años, entonces ahí sucede la escritura, ¿no? Empezó con una imagen, un personaje, un señor que estaba en una determinada zona de Chivilcoy, y que se me aparecía y se repetía constantemente esa imagen. Y bueno, con el tiempo después empecé a tirar de esa imagen y empezó a salir la novela, entre otras cuestiones, ¿no? Pero el disparador fue una imagen, ¿no? que me inquietaba y que quería saber qué significaba. Era un hombre de 60 años escribiendo en una zona, en una quinta, ¿no? En una zona periférica de la ciudad. Y esa imagen se fue enredando y se fue entremezclando con otras cuestiones, y así empezó a salir la novela, que después, si vos ves en la novela, esa imagen no está. Yo elijo los cuentos completos de Haroldo Conti, pero en especial un cuento, Los novios. Lo leí en una plaza en Chivilcoy, me acuerdo, en la Plaza Moreno. Y cuando leí ese cuento, que entendí lo que es, cuando se habla de un clima, narrativamente hablando,
lo viví, digamos, entendí lo que significa un clima narrativo cuando leí Los novios, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba leyendo Los novios en un pueblo, digamos, había como ese clima que me rodeaba a mí, estaba ahí en ese cuento. Y fue muy fuerte ver eso, descubrirlo, no descubrirlo. Una cosa es leer un texto y otra cosa es descubrir lo que está ahí, ¿no? La máquina de escribir de Juan Martini, también lo elijo porque es uno de los primeros libros que me provocaron así un fuerte impacto. Lo leí en el año 97, febrero, marzo del 97, lo compré en Mar del Plata. Y lo leí en un hotel en Mar del Plata durante una tarde que llovía. Me leí como 100 páginas de La máquina de escribir y me impactó la manera de cómo está escrito ese libro. Y creo que muchas tradiciones que yo después empecé a conocer, porque hasta ese momento no leía literatura casi, estaban ahí condensadas, ¿no? La tradición de Onetti, de Faulkner. Había y hay en esa escritura de Martini una fuerza que traía también las marcas de otras tradiciones que después conocí, ¿no? Y me parece que, además de ser una novela muy interesante, La máquina de escribir es una novela impactante. Una narrativa que intenta registrar una mirada periférica, de algún modo, más que pueblerina, ¿no? Una mirada periférica de la cultura argentina. Intenta hacer eso. Después, si sucede, no lo sé, pero intento pensar y registrar esa mirada periférica, rural o provincial de la cultura argentina. Por lo menos en estos 3 libros que escribí, ¿no? Que, por otro lado, creo que no sé si voy a escribir siempre sobre pequeños lugares rurales, ¿no? Pero los 3 libros que escribí en algún sentido están pensando eso. Construyen una mirada y además indagan sobre esa manera de mirar el mundo.